donde nosotros vamos a ingresar el modelo. Lógicamente, cuando el modelo es bastante extenso, nosotros eh, utilizamos las herramientas que se muestran en la barra, ¿no? Edit, tenemos aquí, a ver, Find, bueno, esto es para abrir archivos existentes eh, o grabar, ¿no? Aquí en edición, pues es para, si yo tengo programas ya establecidos, lo puedo trasladar, ¿no? Eh, en Solve, ¿no? Es otra de las herramientas. Si observa aquí hay varias opciones. Solve, el primero, que es para resolver directamente el problema ya planteado. La otra opción dice compilación de modelo. Esto, como les indicaba, para modelos extensos, donde es necesario verificar si está correctamente ingresado ¿no? El modelo. Si hay alguna, eh, si hay algún error, entonces esta opción trata de corregir y darnos una sugerencia para mm, modificar. Eh, Luego tenemos el debug. Esto generalmente es para ah, problemas resueltos en donde se requiera realizar, digamos, la verificación mediante los parámetros. Generalmente no lo utilizamos. Se, se utiliza básicamente para problemas, para modelos que están dados en la configuración paramétrica. Lo que sí utilizamos es el pivot, ¿no? El pivot es para resolver o iterar paso por paso, ¿no? Tablero por tablero. Entonces, y la última tampoco no lo utilizamos, es una mm, visualización previa del resultado, pero que no ayuda mucho si es que el problema es pequeño, ¿no? Es básicamente para problemas grandes. Bueno, eso es en cuanto a esta herramienta. Luego tenemos también el reporte. Dentro del mismo reporte tenemos la misma solución, igual que Solve. Eh, la opción Range para verificar o para visualizar rangos, ¿no? De sensibilidad. También la opción paramétrica, lo que les indicaba también en la otra herramienta, estadísticas, para determinar la evolución de los resultados cuando se realiza una serie de modificaciones y cómo esto evoluciona, ¿no? De forma eh, estadística, cuál es el resultado, ¿no? Cuando se tiene problemas ya implantados y que semana a semana se va verificando el resultado que estaba arrojando, ¿no? Entonces ya se tiene un dato estadístico para mejorar o de repente incrementar restricciones en el modelo. Bien, de aquí
resaltante es también la opción tablero. Esto para visualizar nuestro tablero simple, ¿no? Lógicamente tiene un formato distinto al que utilizamos en clase. Formulation para igual verificar, establecer una formulación correcta de un problema. Show column, esta es una opción que normalmente se utiliza también con el criterio del simplex mejorado, ¿no? El simplex mejorado utiliza matrices. Entonces, hay matrices, los vectores fila, los vectores columna, entonces yo puedo trabajar con esta opción. Entonces, esos son los más utilizados. Bien. Entonces, vamos a plantear aquí un problema y vamos a observar el reporte que nos arroja este modelito. A ver, vamos a... No tengo acá a la mano. Quiero copiar. Ya. Voy a trasladarlo aquí. Voy a hacer un copy. Edit, paste. Estoy trasladando un modelo que lo tengo en Word y lo voy a trasladar, ¿no? Voy a hacer un pegado. Ahí lo tiene, ¿no? Entonces, como se puede observar aquí, las sentencias están dados tal como se aprecia en el modelo. Normalmente nosotros hacemos pues minimización de Z igual, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos eso, el modelo no responde, nos arroja un error, ¿no? Como vamos a hacerlo, por ejemplo, bueno, antes de eso. Luego hay una sentencia subject to, ST. Esto siempre tiene que haber. Si no ingresamos esto, tampoco corre el programa. Entonces, se puede finalizar con en, eso no va a incidir demasiado. Y supuestamente ya tenemos bien planteado nuestro modelo y vamos a resolver. Entonces, para resolver, hemos indicado, utilizamos la herramienta Solve. Entonces, con la herramienta Solve, la opción Solve para resolver directamente el problema. Entonces, aquí hay un error, ¿no? Ese error en el código 119. ¿No? Se esperaba antes de subject to, ¿cierto? En la primera sentencia, se está interpretando erróneamente digamos, la función, en este caso, min z. Entonces, eso quiere decir que aquí hay un error en esta sentencia de minimización. Entonces, eso porque el programa no reconoce esta función de minimización dado con min z. Entonces hay que borrar ese valor z. Ahí está, ¿no? Se posiciona justo en donde termina min. Entonces voy a eliminar z. Entonces lo estoy colocando igual.
Pongamos que estoy todavía con esto. Nuevamente aquí hay en la función min, sigue habiendo ese error. Entonces, aquí, ¿no? Entonces, posterior a min hay un problema. Entonces, ese debe ser este signo igual, que no lo reconoce. Ahora sí. Entonces, esa es la forma como se ingresan, ¿no?, las funciones en el int. Entonces, hay cosas que no te reconoce. Entonces, ahora sí, solve. E inmediatamente cuando todo está correcto, debe salir este mensaje. Dice, ¿desea realizar análisis de sensibilidad? Por supuesto, yo necesito todo el reporte completo, entonces hacemos sí. Acá hay un resumen previo en donde se tiene una función objetivo de 25.704.9. Hay una infactibilidad cero, es decir, la solución es única, correcta. Iteraciones, número 3 iteraciones, es decir, 3 tableros para llegar a la solución. Bueno, este es un resumen del resultado. Cerramos y hacemos clic fuera de esta ventanita y tenemos el resultado previo, ¿no? Pero como este reporte todavía no está completo porque nos falta el tablero. Entonces yo voy a regresar, minimizo esta ventana y regreso a mi formulación. Y aquí es donde voy a reporte. En reporte busco la opción tablero y ejecuto. Nuevamente voy afuera o utilizo esta herramienta que está abajo, maximizo y me voy hacia arriba. Ahí tenemos ya todo, ¿no? El tablero, ¿no es cierto? La otra parte que es análisis de sensibilidad y la primera parte que es el resultado de la solución. Entonces aquí es donde nosotros ya vamos a hacer la interpretación de este problema. Como primer punto tenemos el valor del Z óptimo, 25.704.9. Las variables básicas son X1, X2 y X3. Los tres están participando con valores de 23, 33.13, 35.49. ¿Correcto? Y las variables de holgura son ceros. Es decir, se ha consumido todos los recursos. Entonces, acuérdense que, voy a minimizar esta ventana, acuérdense que, ya, aquí tenemos la primera restricción es menor o igual, es decir, aquí tenemos holgura, ¿cierto? Holgura. Las dos restricciones siguientes son del tipo mayor o igual. Entonces aquí no hay holgura, sino hay exceso y artificial. Entonces, eso quiere decir que en nuestro resultado tenemos aquí holgura 0, S1 0, E1 0 y E2 0. ¿No? Así, esa es la interpretación de acuerdo al modelo, ¿no? ¿Qué más? Respecto a qué tipo de solución tenemos en nuestro modelo planteado, eso nos lo da el número de ceros en esta columna de donde dice costo reducido y precio dual. En estos dos cuadritos, en esta tercera columna, debemos contabilizar el número de ceros. 1, 2, 3. Tengo 3 ceros. Entonces, ¿cuántas restricciones tiene este modelo? El modelo tiene, como hemos observado, tiene 3 restricciones. Y el número de ceros es también 3. Eso quiere decir que la solución de este problema es única. No hay otra. Entonces, cuando
Cuando un problema tiene solución única, de acuerdo a nuestro reporte lindo, el número de ceros debe ser igual al número de restricciones. Cuando eso no sucede, cuando el número de ceros es mayor al número de restricciones, entonces estamos frente a un problema con soluciones alternativas. ¿Correcto? Lógicamente, como vamos a ver más adelante con un problema, eh, no nos arroja todas las soluciones. Siempre nos va a arrojar solamente una. Y las alternativas o la alternativa que sugiere el problema, debemos hacerlo manualmente. Eso lo vamos a ver con otro problema. Entonces, este problema tiene solución única. ¿Qué más? Cuando las restricciones, sus correspondientes valores en la solución eh, son, son ceros, o sea, aquí observamos que todas las restricciones tienen valor cero, se ha consumido todo. Entonces, cuando todos estas variables de estandarización, sea de holgura o de exceso, son ceros, quiere decir que estas restricciones son restricciones activas. Es decir, las tres restricciones en este caso determinan la solución óptima. Si no es así, vamos a ver, algunos problemas, por ejemplo, van a tener un valor distinto de cero. Entonces, eso quiere decir que la restricción puede ser una restricción redundante o puede ser una restricción eh, indiferente, inactiva prácticamente. No determina la solución óptima. Entonces, esa sería la interpretación respecto a estos valores. Bien. Algunos me dirán, profesor, para estos ceros en costo reducido, ¿qué significado tiene? Pues bien, el costo reducido eh, se define como el costo que involucra eh, programar las actividades del problema. En este caso, las actividades son tres, ¿no? Programar la producción de estos tres productos. Entonces, para programar y producir en estas cantidades cada uno de estos productos, el costo debe reducirse hasta cero para que éstas sean consideradas como óptimas. Cuando no es así, cuando el costo reducido es un valor distinto de cero, ¿no? Entonces eso quiere decir que no es recomendable producir ese producto, puesto que su costo reducido tiene un valor positivo. Es decir, eh, para el programador de la producción de esa actividad o de ese producto, eh, le es oneroso o va a redundar en un costo adicional si se quiere producir. Entonces aquí lo que se requiere siempre en una programación óptima es que los costos
la programación de estos productos deben ser ceros. Cuando es diferente de cero, entonces quiere decir, si necesariamente, por ejemplo, si yo tengo este producto X2 con un costo reducido, digamos, de 0,26, entonces quiere decir que eh, para poder producir este producto 2, la tasa de contribución de este producto debe incrementarse en una cantidad eh, igual a su costo reducido. Entonces, si la contribución de este producto 2 es, en este caso, es de 195, aquí vemos, ¿no? Y todavía no se produce, y cuando no se produce, ojo, aquí va a salir cero, ¿no? Porque no se produce, pero yo quiero producirlo. Entonces, yo observo en mi reporte que esto tiene un costo reducido de, digamos, de 2,5. Entonces, eso quiere decir que eh, mi coeficiente para X2, que actualmente es 195, debe ser como mínimo 197.5 para que pueda esta ingresar como una posible actividad óptima. ¿Ya? A eso se refiere el costo reducido. Mientras el costo reducido no sea cero, no se va a producir, ¿no? Eso se puede probar con otros ejercicios en donde vamos a observar pues, que se va a tener un valor cero para X1 o X2, lo que sea, ¿no? Con un costo reducido distinto de cero. En este caso, las tres actividades tienen un costo reducido cero. Eso quiere decir que en un programa óptimo se programa estos tres productos, ¿no? En una cantidad dada de 23.92, 33.13 y 35.49. Bien, eso es el concepto de costo reducido. Luego tenemos los precios duales. Los precios duales son los precios unitarios de cada recurso para producir estos bienes o estos productos. Entonces, producir X1, X2 y X3 en estas cantidades, el recurso 1 tiene un costo de 0,196078. Y el recurso 2 tiene un precio dual de 78.72. Ahora, el negativo es justamente por el valor del exceso que tiene un signo negativo. Entonces aquí se interpreta como el valor absoluto, ¿no? de estos valores. Bien, eso es en cuanto a los precios duales, que también numéricamente es igual a el precio sombra, ¿no? Hemos indicado que el precio sombra es la tasa de incremento de Z, ¿no? respecto a un cambio unitario de un recurso. Es decir, si yo quiero utilizar una unidad adicional del primer recurso, entonces eso implica un gasto adicional de 0,196078. ¿Esto correcto? Esa es ya la interpretación de precio sombra. Entonces, perdón, ¿no? Si yo incremento en una unidad este recurso, mi valor de Z se incrementa en 0,19678. Ese sería el incremento de Z por cada unidad de incremento de recurso. Ese es en cuanto al precio sombra. En cambio, el precio dual es el precio unitario del recurso para
la elaboración de estos productos de X1, X2 y X3. Bien. Esa sería entonces la interpretación de este primer cuadro. Luego, tenemos nosotros el análisis de sensibilidad. La primera parte, todo esto es el reporte para análisis de sensibilidad de los coeficientes de la función objetivo. Rango de los coeficientes de la función objetivo. Entonces aquí tenemos el primer coeficiente C1, 300, C sub 2, 195 y C sub 3, 340. Luego tenemos las columnas en donde se indica los incrementos, Grace, y los decrementos, decrease. Los incrementos son los deltas. En este caso, el increase delta de C sub J para el límite superior. Y el decrease sería el delta de C sub J para el límite inferior. Entonces, si yo estoy frente a una pregunta sobre cambio de C sub 1, por decir, ¿no? Entonces me dicen, por ejemplo, actualmente la tasa de contribución del producto 1, C sub 1, es 300. Por un factor determinante, esta tasa de utilidad se ha incrementado en 390. Entonces, esa modificación en este primer coeficiente, ¿cómo incide en la solución óptima? ¿Se modifica o se mantiene? Entonces, para eso hemos indicado que hay que hallar el rango de variación. Entonces, el rango de variación en este caso será, pues, 300 menos, no para el límite inferior, sería 300 menos 1,25. Y en este caso, a ver, calculadora, ¿ya? 300 menos 1,25. Es decir, 298. Hasta 300 más 4014, si tenemos hasta 4314. Y como dijimos, se incrementa hasta 390, pues 390 está, ¿no?, holgadamente dentro del rango, porque el rango es desde los 298.75 hasta 4314. Entonces, la solución no se modifica. Y supongamos el segundo producto. El segundo producto me dicen, dice, vamos a incrementar la tasa de utilidad de este producto, se incrementa de 195 a 210, digamos. Muy bien. Entonces, aquí, límite inferior será 195 menos 654.99. Es decir, desde menos 459 hasta, sería 195 más 0.71. Aquí sí tenemos problema, ¿no? El límite máximo es 195.71 y nosotros hemos indicado que el incremento es hasta 210. Ya 210 está fuera del rango, porque solamente se conserva la solución hasta 195.71, ¿no? Entonces, la solución se modifica, obviamente, ¿no? Y podemos nosotros verificar eso. Hago una minimización aquí en la ventana. Dijimos aquí 195, ahora digamos es 210. 210.
con las mismas restricciones. Entonces, resolvemos el problema. Y aquí no quiero hacer sensibilidad, solamente quiero ver la respuesta. No, cerramos y verificamos. Ojo, fíjense, ¿no? La función objetivo es 25.728. Anteriormente era 25.704. Entonces, si bien es cierto, aquí ha aumentado, ¿no? La función objetivo 25.728. Y la anterior era 25.704, ligeramente menor. Se ha incrementado la utilidad máxima a expensas, ¿no es cierto?, de no producir X2, porque X2 no se produce, aquí sale 0. Y vemos que tiene un costo reducido bastante apreciable, 14.28. Es decir, si su coeficiente actual es de 210, entonces para que pueda esta ser considerado como un programa óptimo, tendría que incrementar esa utilidad, ¿no? De 210 hasta 224.28. Solo de esa forma puedo tener la certeza de que se produce X2. Pero como hemos visto, ya ha cambiado la solución óptima, ¿no? La solución óptima ya no es X1, X2 y X3, sino solamente X1 y X3, ¿correcto? Y es más, el primer recurso, ¿no?, se tiene sobrantes, 120,71. Y su precio dual es 0. Su precio sombra es 0. Quiere decir que esta restricción, bajo esa situación, es una restricción inactiva, puesto que no determina estas soluciones. La que determina son las dos posteriores, la segunda y tercera restricción, ¿correcto? Así es como se interpreta el resultado. Entonces, prácticamente hemos modificado la solución. Se ha incrementado Z y la solución óptima ya no es con las tres variables básicas X1, X2, X3, sino simplemente X1 y X3, ¿no? Así es como se analiza este. Entonces, seguimos aquí en la anterior, ¿no? Decimos entonces, eso es, de esa forma utilizo este cuadrito de rangos, ¿no? Y el siguiente cuadro ya es para el rango de los términos del lado derecho. Entonces, es decir, de los B sub I. Entonces aquí los recursos originales, los B sub I, son 320, B1, 280, B sub 2, 290, B sub 3. De igual forma, hacemos el rango, ¿no? Calculamos el rango, utilizando estos cuadros, ¿no? El incremento y los decrementos. ¿Okay? Y finalmente el tablero, ¿no? Lo que les indicaba. El tablero, por ejemplo, en la última columna nos reporta a veces de forma redondeada, como es en este caso, y con un signo negativo porque está en sentido de ZJ menos C sub J, el valor de la función objetivo. 0,26 por 10 a la quinta, que decía aproximadamente 26.000, ¿no? Aquí, groseramente lo han redondeado, o sea, lo redondea aquí. Entonces, si se quiere, se puede configurar para que este valor no sea exactamente este valor que aparece aquí en la función objetivo, ¿no? Que es lo mismo.
solo que aquí se da como un redondeo, pero el valor exacto lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, pero aún así, ya para X1, digamos, es 23.92. Entonces aquí, ¿dónde va X1? X1, si ven en el tablero, está en la segunda fila. Entonces aquí 23.92, ese es su valor correspondiente. Igual, 33.137. Esto es para la primera, XU2. Y XU2 en nuestro reporte anterior está ahí. Entonces se puede observar pues estos valores, ¿no? 33, 23 y 35.49 son los B sub I de nuestro tablerito simplex. Y el resto son la matriz del tablero. La matriz identidad y la matriz del cuerpo de las variables de holgura y de exceso. Ahora, en este caso, en el tablero, ojo, no se está mostrando todas las variables, ¿no? Normalmente cuando nosotros hacemos el tablero simplex, mostramos las variables de exceso y artificiales, además de holguras, si es que hay. Entonces aquí deberíamos tener 2 excesos y 2 artificiales, más uno de holgura, que serían 5. Tendríamos que tener 5 columnas en nuestra matriz, pero observen aquí solamente hay una columna, 2 columnas y 3 columnas. Entonces eso quiere decir que la primera columna es correspondiente a holgura. Ahora, el SLK2 se refiere a la variable de estandarización que está en la segunda fila de mi modelo. En el modelo, bueno, el lindo lo que hace es lo siguiente. La primera fila es para la función objetivo. La segunda fila es para la primera restricción. Por eso que aparece aquí SLK2, segunda fila. La tercera fila, en este caso para este modelo, es para la segunda restricción, en donde tenemos exceso y artificial. Y aquí lo que se está mostrando son los valores para las artificiales, no muestran para los excesos, ¿ya? Y en la cuarta fila, que es nuestra tercera restricción, igual hay exceso 2 y artificial 2. Y lo que se está mostrando es los valores de la columna de artificial 2. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. También más adelante cuando nosotros tengamos, por ejemplo, el análisis postoptimal, nosotros utilizamos la matriz B inversa. Y la matriz B inversa es toda la que aparece de las holguras, excesos y artificiales. De todos ellos, sí, para nuestra B inversa o matriz B inversa, se contempla o se utiliza solamente los que corresponden a holguras y artificiales. Por eso es que aquí en Lindo ya no muestran las columnas de los excesos, porque lo que se utiliza realmente son las artificiales para mi B inversa, ¿no? Ya lo vamos a ver también en la otra clase cuando vemos análisis postoptimal, ¿no? En donde vamos a reconocer la matriz B inversa. Cuando hay excesos y artificiales, vamos a hacer que para mi B inversa no voy a tomar en cuenta los valores correspondientes a la columna de excesos, ¿no?
Eso es en cuanto a la resolución de un problema con el himno. Vamos ahora a, voy a hacer regreso a mi modelito. Voy a borrar este modelo y voy a ingresar otra que tenga óptimos alternativos. ¿Okay? A ver. A ver. Ya, voy a hacer un copy. Ahí está. Voy a borrar este igual y la Z, porque no. También voy a borrar SA, ¿no? Porque la sentencia es ST. Ya está. Luego las restricciones son del tipo, a ver, voy a verificar, menor o igual y la última mayor o igual. Menor o igual y mayor o igual. Ya está. Bueno, hemos hecho las correcciones correspondientes. Ahora vamos a resolver el problema. Solve. Voy a hacerlo ya sensibilidad no lo voy a tomar porque ya es lo mismo la interpretación, pero bueno, por si acaso, ¿no? Sí. Cerramos y nos vamos a la otra ventanita en donde se tiene la solución. Esta es la solución. Z óptimo 18. ¿No? X1 básica 9 y S1 21. S2 0 y la última es de mayor o igual. Entonces, exceso 8. Ya. El primero que debo contar es aquí los ceros para ver si es solución única. Dijimos entonces, yo tengo un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. ¿Y cuántas restricciones tiene este modelo? Este modelo tiene 3 restricciones. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 3 restricciones. Número de ceros, 4. ¿Eso qué quiere decir? Este problema tiene óptimos alternativos. Para, si el programa fuese un poco más versátil, ¿cierto? Me mostraría las soluciones alternativas, pero no es posible, solamente nos muestra una, ¿no? Entonces, igual sucede en las calculadoras científicas. En tu calculadora científica no vas a encontrar las soluciones óptimas directamente. Siempre vas a tener la misma solución. Entonces, si uno no analiza o nos olvidamos de este criterio de los ceros, entonces, si me dicen resolver por simplex el siguiente problema y diga usted si el problema tiene óptimos alternativos, si su respuesta es afirmativa, muestre la solución alternativa. ¿Okay? Entonces, yo utilizo mi calculadora, resuelvo el problema y no encuentro soluciones alternativas porque me dan solamente esta. Y a veces decimos, ¿no? A ver, lo voy a modificar el orden de las restricciones y lo resuelvo. Y sigo teniendo el mismo resultado. X1 9, ¿no? X2 0, X3 0, Z 18. Entonces, al no poder ubicar mi respuesta errónea sería, ¿no? El problema no tiene óptimos alternativos. Entonces, me doy con la sorpresa cuando me califican, pues, de que mi respuesta es incorrecta, ¿no? Porque realmente el problema sí tiene óptimos alternativos, sino que no hice el análisis. Este costo reducido, precio, estos son los mismos valores de
CJ menos ZJ. En esa fila de CJ menos ZJ, ustedes contabilizan el número de ceros. Entonces, y ahí se van a dar cuenta de que realmente, pues, el problema tiene óptimos alternativos, como lo vamos a ver aquí en la solución simplex. Voy a mostrarles aquí. Es el mismo problema que acabo de indicar, ¿no? Entonces aquí el tablero óptimo es esta. Fíjense, en mi tablero simplex aparece en CJ menos ZJ 0, 0, 0, 0, 4 ceros. 3 corresponden a las básicas, ¿no? A X2, a S1 y a S2, ¿no? Y una corresponde a una no básica. X1 no está en la base, pero sin embargo tiene un valor 0. Y esa es justamente la alternativa. Entonces, en la solución alternativa yo ingreso este X1, ¿no? A pesar que tiene un 0 aquí, lo hago ingresar, determino la fila clave y obtengo el óptimo alternativo. El Z es el mismo, 18, pero ya no se produce X1, perdón, X2, como es en este caso, y ahora se produce X1 con con la misma rentabilidad, 18, ¿no? Entonces, esa es la alternativa. Gano la misma cantidad, pero produciendo ya no X1, sino X1, sino, ¿no? Ya no produzco X2, sino X1, ¿no? Entonces, esa es. ¿Ya? Entonces, aquí ya el gerente decida, ¿no? Bien, vas a ganar lo mismo produciendo X1 o produciendo X2. Ustedes deciden, ¿ya? Pero ahí está. Muy bien, eso es aquí, ¿no es cierto? Manualmente, entonces nosotros ingresamos, ¿no? Columna clave, fila clave y una iteración, hallamos. Y eso es lo mismo que se hace en el lindo. En el lindo tiene su ocurrencia, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, eh, para ello yo tendría que, bueno, hemos visto en el tablero, X1 es la que va a ingresar, ¿no es cierto? Y aquí me doy cuenta también, ¿no? Que variables tiene valor 0. Aquí X1 tiene 0, pero X1 no es básica. Perdón, aquí, ¿no? Ah, se han dado cuenta aquí. Por ejemplo, esta, lindo me da la que yo he resuelto con la alternativa X1, 9. En mi solución original, la primera solución era con X2, ¿cierto? Entonces, aquí ya, X1 tiene un 0 en costo reducido, pero es básica, le corresponde. X2 tiene un valor 0. Sin embargo, no se produce, ¿no? Es 0. ¿Y por qué tiene costo reducido 0? Es porque es la alternativa de solución. Luego los otros ceros, este 0 le corresponde a S1, que sí tiene un valor distinto de 0, entonces es una básica. Otra básica es el E1, el boquete de mayor igual. Entonces, también es una básica y le corresponde su 0 correspondiente. Entonces, la única que es no básica y que tiene 0 es X sub 2. Entonces, X sub 2 es la que va a ingresar como una alternativa. Entonces, regresamos nosotros a nuestro modelo y vamos a hacer lo siguiente. Voy a utilizar, a ver, solve y pivote. ¿Pivote para qué? Para hacer ingresar, ¿no es cierto?, la variable alternativa. Entonces,
pivote. En pivote vamos a seleccionar nuestra variable. Entonces vamos a activar, se activa haciendo clic el Use Mine. Y ahí, en la flechita de abajo, seleccionamos nuestra variable. Aquí te dice todas las variables. ¿Cuál de ellas? Hemos indicado que nuestra columna clave, la variable que ingresa es x sub 2. Ahí, ingresamos x sub 2. Luego, la fila clave. La fila clave, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a determinar? Entonces, para eso yo tendría que verificar en mi tablero del lindo. Entonces, momentáneamente lo cancelamos y necesito el tablero. Entonces, vamos a ver aquí el tablero. Reporte, tablero. Entonces, aquí en el tablero de esta primera solución, ojo, ahí tienes Z18, X19. Ahora decimos X2 va a ser nuestra alternativa porque tiene valor 0, pero hay que calcular la fila clave. Y la fila clave será pues dividiendo B sub I correspondiente a los números correspondientes a la columna clave. Es decir, a ver, sería 21 aquí, la primera fila, entre aquí observen, aquí tenemos para en la columna clave es x sub 2, 0, 5, 0, 5, 1, 5 y 1. Entonces aquí para la primera sería 21 entre 0, 5. 21 entre 0, 5, 42, ¿cierto? Luego tengo 9 entre 1.5. Aquí me va a salir a ver, 9 entre 1.5. 6. Y el último sería 8 entre 1, 8. ¿Quién es el menor? Esta fila, ¿no es cierto? De 9 entre 1. ¿Y quién está ahí? X1. X1 es la que sale. Fíjense, ¿no? A la semidivisión, al hallar el teta. Entonces usted tiene que hallar el teta para la fila clave. Entonces va a salir X1, que era lo que esperábamos, ¿no? Entonces, ahora sí me voy a mi solución alternativa. Solve pivot. Use mine. Hemos indicado que aquí va a ingresar X2. Y la fila clave va a salir. Aquí me dice fila 2, fila 3, fila 4. ¿En dónde estuvo X1? X1 estuvo en la fila 3, ¿no? Si ustedes observan aquí, bueno, voy a cancelar nuevamente antes de aquí, ¿cierto? Aquí tienen SLK2, SLK3, SLK4. Fila 2, fila 3, fila 4. ¿Dónde está X1? Está en la fila 3. Entonces, esa es la que tengo que ingresar. Ahora sí, nuevamente nos vamos a Solve Pivot. Use Mine. X2, la que ingresa. Ya, Use Mine para la fila 3 es la que va a ingresar. Así, ¿no? Ok, ya está. Cerramos, cancelamos o cerramos simplemente y nos vamos a la otra ventanita. Observen. Bueno, tendríamos que haber hecho solve, ¿no? A ver, para que se tenga ahí la solución. Solve, solve. No, ya está. A ver. Observen, ¿no?
Cuando no haces solve, no te va a dar el reporte, pero sin embargo te dice, ¿no? En la primera, has ingresado x sub 2, ¿no? Y tiene un valor de 6 en la nueva solución, con un valor de la función objetivo 18. Entonces la función objetivo se mantiene, 18. Ahora ya en la solución ya no está x1, x1 es 0. Se está produciendo x sub 2 igual a 6, ¿cierto? Cambiamos la solución. S1, 18. En la primera solución, S1 era 21, ¿no? Y se ha consumido más de este recurso. Y sin embargo, tenemos la misma utilidad 18. Y esta sería la nueva solución. Y eso es lo que ustedes tienen que mostrar, ¿no? En su respuesta. Bien, eso sí, entonces el motivo de esta sesión para ver todo lo correspondiente a el uso o la interpretación del reporte lindo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí nos quedamos hoy día.